Vamos a hacer un análisis del primer capítulo de Dorian, que es una novela de Angela Arcade. Aquí tengo el archivo de muestra de Amazon y a la derecha tengo el texto que he extraído con una inteligencia artificial. En este texto puedo hacer correcciones y cambios, seleccionar y demás. Todo aquel que ceda al impulso de verter sus entrañas en el papel tiene que deberse a la verdad. Y es en su honor que empezaré confesándote esta sobre mí. Esta llevaría tilde porque es un pronombre. Fui culpable de la muerte de mi padre. Él tenía 40 años, yo 12. Aquí incluso podremos poner un punto por marcar frases muy específicas. Él tenía 40 años, yo 12, yo, 12, porque falta el verbo. Y me había convencido de que lo odiaba. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra. No sé por qué está en cursiva. Si es un diálogo, no va en cursiva. Si va en cursiva, debería ir así. A ver, déjeme que saque aquí el editor. Necesita ir hacia adentro. Quita. Y sin el... Así. Si acaso, debería ir así. Era verano y el mundo parecía desvanecerse en el rumor de las cigarras. O el del viento al mecer. La coma no sé. Era verano y el mundo parecía desvanecerse en el rumor de las cigarras o el del viento al mecer las hojas de los árboles ancianos que se incurdaban la finca de los V. ¿De los V? ¿Quiénes son los V? Los 5 en romano. La ventana, página siguiente. La ventana de mi habitación daba al jardín trasero. Y yo, claro, aquí podríamos poner, o deberíamos poner, un párrafo nuevo, porque aquí está explicando la situación en la ambientación y el escenario genérico. Están en una finca. Y luego, más concreto, la habitación. La ventana de mi habitación daba al jardín trasero y yo, sentado en el alféizar, me encanta esta palabra, alféizar, había sido testigo de cómo la oscuridad convertía las líneas de las montañas en pura incertidumbre. Esta frase está muy chula. La oscuridad convertía las líneas de las montañas en pura incertidumbre. Debían haber pasado... párrafo nuevo, porque ahora esto es una unidad de tiempo. Todo esto, el tiempo que se pasó sentado en el alféizar observando las montañas, debían haber pasado horas desde entonces. O sea, esto va separado para dar al lector una sensación de que es un espacio de tiempo nuevo. Debían haber pasado horas desde entonces, pero no podía moverme. No quería moverme. El calor encerrado en la habitación hacía que la fina tela de mi ropa para dormir se adhiriera a mi piel. Y sin embargo temblaba. Mi ropa para dormir, mi pijama, ¿no? Se adhiriera. No me gusta el sonido de esta palabra. Adhiriera. Me parece un poco extraño. Quizá porque desde entonces sabía que había hecho algo malo. Esto es un poco, no sé, esto se puede mejorar. A ver, el libro está muy bien escrito, lo que pasa es que hay cosas que aún se pueden mejorar. Quizá porque desde entonces sabía que había hecho algo malo. Ni siquiera imaginaba que en realidad estaba a minutos de hacerlo. Esto está muy bien, anticipación. Mola. El ruido de unas pisadas familiares, un ritmo pesado, incierto. Yo esto lo cambiaría. El ruido de unas pisadas, el ritmo, yo pondría perdón. Déjame en paz. El ritmo pesado e incierto. Un ritmo pesado e incierto fue lo único que me instó a moverme. Eran unas pisadas
familiares. Un ritmo pesado e incierto fue lo único que me instó a moverme. Es que añadimos un poco de emoción. Un ritmo pesado e incierto. Eso puede ser cualquier cosa. Pero al decir que eran unas pisadas familiares, un ritmo pesado e incierto, generamos cierta inquietud. Y luego especificamos unas pisadas familiares, pero son pesadas e inciertas. O sea que aún sigue teniendo cierta inquietud. No sé si me explico. Un ritmo pesado e incierto fue lo único que me instó a moverme. Eran unas pisadas familiares. Él estaba en casa. Esto lo pondría solo, porque es súper importante. Además lo puso aquí con itálica, o sea que él estaba en casa. Esta frase tiene que estar en su sitio sola, única, porque aquí arriba lo dice que va a matar a su padre. Déjame poner esto en pantalla completa. Solo entonces me di cuenta de que habría preferido seguir esperando, despertar al otro día y arrepentirme de mi plan absurdo. Incluso lo confesaría a mi diario y reiría meses después al recordarlo. Y sin embargo, pensaba en estas cosas mientras que, con las articulaciones entumecidas por haber permanecido en la misma posición durante mucho... demasiado. Vamos a ver. Solo entonces me di cuenta de que habría preferido seguir esperando y despertar al otro día para arrepentirme de mi plan absurdo. Tiene un poco más de sentido. Punto. Incluso, coma, lo confesaré a mi diario y reiría meses después al recordarlo. Y sin embargo pensaba en estas cosas mientras que, con las articulaciones entumecidas, esto no me sirve de nada. Lo pone porque quiere decir que se ha pasado mucho tiempo en la ventana, pero eso ya lo decimos antes porque decíamos que debían haber pasado horas desde entonces. Entonces, con las articulaciones, página nueva aquí, con las articulaciones entumecidas, yo esto no lo pondría. Abandonaba la recámara con todo el sigilo del que fui capaz. Vale. Evitar despertar. Dos infinitivos seguidos. No. Evitar despertar a mis primos no sería difícil. Se subraya así. Evitar despertar a mis primos no sería difícil. Pero con los adultos que no se desprendían de su naturaleza vigilante ni siquiera al dormir, era distinto. Esto está muy bien. Porque los chiquillos duermen como chiquillos. Que no se desprendían de su naturaleza vigilante, ni siquiera al dormir, era distinto. Que no se desprendían. Evitar despertar. ¿Cómo arreglamos esto? A ver. No despertar. ¿No? No despertar a mis primos no sería difícil. En vez de evitar despertar. Supongo. No lo sé. Bueno, ahí está. Subrayado. Los adultos, ni siquiera al dormir, es distinto. Con papá en especial, siempre era distinto. Este siempre incluso lo pondría así. ¿Lo puso así? No, lo puso normal. Porque su padre, que puso ya que era él, con itálica, cursiva, siempre era distinto. Porque su padre era muy particular. Volvemos con las cursivas, ¿verdad? Sí. No, las cursivas, no. Esto vamos a ponerlo con la tabulación aquella. Porque esto no es un diálogo. No lleva raya de diálogo. Me desplacé en la penumbra hasta el último piso. Me desplacé. Para mí desplazarse es un movimiento más horizontal. No sé si tiene algún sentido lo que estoy diciendo. Subí en la penumbra hasta el último piso. No sé. Donde un haz de luz que provenía de la biblioteca traspasaba la negrura como una advertencia. Esto está muy bien. Un haz de luz que provenía de la biblioteca traspasaba la negrura, la oscuridad, más que negrura. Negrura es una palabra un poco extraña. Negrura, oscuridad. Oscuridad me suena mejor. Negrura, oscuridad. La luz que provenía de la biblioteca traspasaba la oscuridad como una advertencia. Esto está muy bien. Mas no me detuve. Aquí, incluso si hacemos así, vamos a dar al lector una sensación de que se paró por un momento, hubo tensión
Y se lo pensó, pero no se detuvo. ¿Entienden? El separar los párrafos de esta manera marca una pauta, un ritmo. Seguía avanzando con los pies descalzos, el corazón martillando. Los pies descalzos, a ver, no es incorrecto, pero como estamos en esta situación de generar cierta inquietud, de que el chiquillo, entiendo que es un chiquillo, tiene cierto miedo a sus padres, como si tuviera miedo, aquí en vez de poner descalzos, si ponemos desnudos, estamos generando más vulnerabilidad, porque la desnudez implica cierta vulnerabilidad. Descalzo es lo correcto, porque va descalzo, pero al usar desnudos estamos añadiendo la vulnerabilidad, que en este caso encaja muy bien. Seguía avanzando con los pies desnudos, el corazón martilleándome en el pecho y el calor asfixiante pisándome los talones. El calor pisando los talones. El calor no pisa, el calor abraza o envuelve o ¿qué más? El calor es como un peso sobre tu cuerpo, te envuelve, te abraza, el calor pesa. Es como un peso que te asfixia, ¿no? Pisándome, no lo sé. Vamos a poner esto así un poco extraño. El calor pisándome los talones. Bueno, hasta que fui capaz de asomarme por la estrecha ranura. De nuevo, por el tema del tiempo, otra unidad de tiempo. Pasa esto, se asoma. Corte A, esto es como un poco como las películas. Corte A, mis ojos apenas comenzaban a acostumbrarse a la luz cuando me aparté, cerrándolos con fuerza. El ruido del cristal al romperse me había hecho dar un respingo, y quizá el grito ahogado que había escapado de mis labios me hubiera delatado de no ser por la letanía de lamentos que lo sucedió. Entiendo lo que pasa, pero no, es un poco extraño. La biblioteca ocupaba el cuarto y último piso entero de la finca. Último piso entero. Ocupaba la totalidad del cuarto y último piso. Es que entero de repente me suena feo. La biblioteca ocupaba la totalidad del cuarto y último piso de la finca, y el abuelo se había asegurado de que tuviese las características de una fortaleza. El enclave le llamaban mis primos, el paraíso le llamaba. Le es la biblioteca es el sujeto, o una fortaleza, de nuevo femenino. El enclave la llamaban mis primos, el paraíso la llamaba yo. Papá me había presentado aquel lugar, presentado un lugar. Los lugares no se presentan, ¿no? Los lugares se enseñan, descubren, pero presentar un lugar. Papá me había descubierto aquel lugar. Es que descubrir tiene una connotación de aventura y tal. Aunque no sé si el padre, como nos había anticipado un poco, era un tipo, bueno, extraño. Y además el chiquillo o el joven había causado la muerte de su padre. No sé si la relación era como para que el padre le descubriera cosas, como para que participaran en ciertas cosas, padre, hijo, esa relación fraternal, que no sé si la habrá. Pero descubrir, enseñar, más que presentar los lugares, no se presentan. Papá me había presentado aquel lugar hacía algunos años, en uno de los lejanos instantes de sobriedad donde reconocí al hombre que pudo haber sido antes de que la ilusión se disipara en el joder, qué frase más larga. Vamos a ver. Papá me había presentado aquel lugar hace algunos años, en uno de los lejanos instantes de sobriedad donde reconocí al hombre que pudo haber sido antes de que la ilusión se disipara en el vaivén de las copas. Esto es muy largo y se puede mejorar. Sé lo que quiero hacer, pero es que es demasiado largo y complejo. Yo creo que sin necesidad. No son los libros los que nos pertenecen, me había dicho. Somos nosotros los que pertenecemos a ellos. Esta frase suena un poco extraña. Los libros no nos pertenecen. Más concreto, los libros no nos pertenecen, me había dicho. Nosotros
nosotros les pertenecemos a ellos, pues contienen el sentido de la existencia. En sus páginas se encuentra la verdad, y si un día necesitas respuestas o un sitio en el que te sientas a salvo, volverás a ellos. ¿Me oyes, Dorian? Siempre volverás a ellos. Mola. Volverás a ellos. Página nueva. ¿Me oyes? Desde entonces dejó de importarme lo que los adultos se reunieran a hacer. ¿Cómo? Desde entonces dejó de importarme lo que los adultos se reunieran a hacer. Desde entonces dejó de importarme lo que los adultos hicieran. En la biblioteca. O dejó de importarme las reuniones de los adultos, si quieres utilizar en la biblioteca, durante noches enteras. Desde entonces dejó de importarme, Desde entonces dejaron de importarme las reuniones de los adultos en la biblioteca durante noches enteras, con las puertas cerradas, a cal y canto, y sin que una palabra de las que se intercambiaban entre sus muros de concreto. Jesús, María y José, qué frase más larga. Desde entonces dejaron de importarme las reuniones de los adultos en la biblioteca, durante noches enteras, con las puertas cerradas a cal y canto, y sin que una palabra de las que se intercambiaban. Lo de los muros tapizados no aporta nada, y lo que no aporta se corta. Me lo acabo de inventar. Desde entonces, bla, 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 aún así, aún no lleva tilde. No sé, estas son palabras que siempre me confunden. Aún así, el sentimiento que me embargaba esta vez estaba lejos de la curiosidad que me incitaba a pasar las tardes. Son frases muy largas sin necesidad. Aún así, el sentimiento que me embargaba esta vez estaba lejos. Claro, aún así estaba lejos de la curiosidad. No. Aún así, el sentimiento que me embargaba esta vez estaba. Es un poco de cacofonía. Esta vez estaba lejos de la curiosidad que me incitaba a pasar las tardes de verano allí, sumergido entre un sinfín de voces silenciosas. Esa noche descubrí por primera vez algo que ninguno de los diccionarios que guardaba ese lugar habría podido enseñarme. La definición práctica, visceral del miedo. Hola. Miedo. Vale. Vamos a bajar. Estamos en la puerta. La puerta se abrió de súbito y tuve que adherirme a los paneles. El niño pegamento, el niño pegatina. A los paneles de la pared para quedar oculto entre las sombras. Esto se puede decir de otra manera. Hay que adherirme. Qué necesidad de utilizar ese verbo. La puerta se abrió de súbito y tuve que adherirme a los paneles a la pared. ¿Por qué? ¿Por qué paneles? Y tuve que adherirme a la pared para quedar oculto, para ocultarme, para quedar oculto. Son poner palabras de más. Para ocultarme entre las sombras. Hay muchas palabras de más. Mi padre se dirigía hacia las escaleras, rengueando. Uy, qué palabra más fea para este contexto, así como dark romance y con palabras como adherirme, rengueando. Qué borracho, errático. Y ya nos ponemos en plan fish, no. Pero si ponemos adherirme, ponemos errático. No podemos poner adherirme y luego rengueando. Mi padre se dirigía hacia las escaleras errático, con movimiento errático. Si errático, errático ya implica eso, que se mueve rengueando. El haz de luz que durante algunos segundos se proyectó sobre su espalda me reveló que su salida de esa noche fue diferente, pues algo de lo que pasaba mientras él no estaba en casa lo había seguido esta vez. El cabello revuelto, el traje desordenado, las manchas oscuras sobre la tela. Una pelea quizá. Si esto es un pensamiento, cursiva o simplemente con las palomillas
porque yo no sé si esto encaja con la narración. Aunque es en primera persona, tendría sentido, pero no sé, por añadirle un matiz diferente. La puerta se abrió de súbito y tuve que adherirme a la pared para ocultarme entre las sombras. Mi padre se dirigía hacia las escaleras. El haz de luz... Esto es lo que me confunde. Me reveló que su salida de esta noche fue diferente. Pues algo de lo que... Es que parece que está entrando de esa salida, que había salido a tomar copas o lo que fuera y que volvió a casa. Pero no es el caso, porque está en la biblioteca, que es el cuarto piso, que es la totalidad del cuarto piso, y salió de la biblioteca. O sea que estaba bebiendo en la biblioteca y no leyendo. Pero como dice que su salida de esta noche, no sé, no entiendo esto mucho. Pues algo de lo que pasaba mientras él no estaba en casa lo había seguido. Algo de lo que pasaba mientras él no estaba en casa lo había seguido esta vez. El cabello revuelto, el traje... No entiendo esta parte. Perdona nuestros pecados. De nuevo, esto no es un diálogo. Debería ir con la tabulación aquí a la tabulación interior. A medida que los pasos de papá se alejaban, no pude evitar volver a asomarme al estudio. Volver, no, asomarme, no. Eliminar verbo de más. No pude evitar asomarme al estudio. El lugar estaba tal y como lo había visto esa tarde. Pero los restos de una de las botellas vacías, la botella está vacía, se hallaban, pero los restos de una de las botellas vacías se hallaban esparcidos bajo la mesa de billar. Los restos se refieren a cristales rotos, porque o son botellas que están esparcidas. Además, algunos borrones de huellas color escarlata teñían la superficie verde, el tapiz. Es que claro, si no indicamos, yo creo que se refiere al tapiz de la mesa de billar. Pero superficie no ayuda. Si ponemos el tapiz verde, se entiende el tapiz verde, se entiende que hablamos de la mesa de billar. Sangre. Párrafo nuevo. A medida que los pasos el lugar estaba tal y como lo había visto aquella tarde, como lo recordaba incluso. Aquella tarde, como lo recordaba. Claro, ¿qué quiere decir? Es importante que sepamos que el muchacho o el niño estuvo por la tarde en la biblioteca. El lugar estaba tal y como lo había visto esa tarde. Además, algunos borrones. Un borrón es que se refiere a sangre, porque las huellas son manos con sangre. Teñían el tapiz verde. Sangre, pensé con un estremecimiento. Creando un párrafo nuevo de una frase sola, estamos dando la sensación de que el chiquillo vio la mancha. Hubo un momento de pensamiento. Hostia, eso es sangre. Y continúa. Al aproximarme para confirmarlo, descubrí algo más. Allí, al lado de una copa de vino vacía, se recortaban los pétalos blancos de una pequeña flor cuya presencia provocaba un insólito contraste con la situación. Pensamiento, aprovechamos y damos más matices. Al aproximarse para confirmarlo, descubrí algo más. Allí sobra. Al lado de una copa de vino vacía, se recortaban los pétalos blancos. ¿Cómo que se recortaban? ¿Se recortaban con qué? Los pétalos blancos de una pequeña flor cuya presencia provocaba un insólito contraste con la situación. ¿Cómo se recorta un pétalo? Quiere decir que había pétalos. ¿Pétalos? ¿Pero dónde? ¿En el tapiz? Es que si fuera en el tapiz podríamos poner el blanco de unos pequeños pétalos y ya nos ahorramos decir que la flor era pequeña. El blanco de unos pequeños pétalos contrastaba con el tapiz. Manchado. No es una palabra que me guste. Suponiendo que la copa estuviera sobre la mesa de billar y los pétalos también. Lo del insólito contraste con la situación, no sé qué quiere decir, pero bueno. El blanco de unos pequeños pétalos contrastaba contrastaba sobre el tapiz.
¿De dónde había salido? ¿Había salido quién? ¿La habría traído él? ¿El qué? ¿La flor? O sea, que lo que hay no son pétalos, sino una flor. Vale. El blanco de una pequeña flor, pétalos blancos de una pequeña flor contrastaban sobre el tapiz. ¿De dónde había salido? ¿La había traído él? Llegué al primer piso a tiempo para ver. Bajé mejor que llegué, porque tenemos en cuenta localización física. El personaje está en el cuarto piso y bajó al primer piso. Bajé al primer piso a tiempo para ver a papá dirigirse a la puerta trasera de la casa. Lo seguí, inquieto por descubrir los alcances de mi desesperado experimento. No sé qué experimento. La noche era excepcionalmente cálida. Adverbios de más, a lo mejor. La noche era cálida, pero la brisa arrancaba a la naturaleza un rumor susurrante. El rumor ya es susurrante. Un rumor que evocaba la proximidad del mar. Párrafo nuevo. Pasa el tiempo. Corte A. Papá tomó una ruta que se abría paso entre los árboles. Una ruta entre los árboles. Por simplificar. Son frases demasiado largas. No demasiado, sino que con palabras de más. Papá tomó una ruta que se abría paso entre los árboles, y en algún momento del camino dejé de esconderme para seguirlo sin más, pues confiaba en que no se volvería. Mientras no lo hiciera, podía fantasear con que caminábamos juntos, que volvíamos a ser los de antes. Esto mola. Coma, que al mirarme, porque esto es la misma idea, no hay que poner punto. Mientras no lo hiciera, podía fantasear con que caminábamos juntos, que volvíamos a ser los de antes, que al mirarme, por fin, me vería a mí y no todo lo que yo no era. Esto está muy bien. Párrafo, corte A, e entonces se detuvo, justo donde el sendero terminaba. No sé, terminaba. El sendero terminaba y comenzaba el prado suave que bordeaba las aguas en las que las constelaciones titilaban. Me he olvidado de pasar página aquí. Entonces se detuvo justo donde el sendero terminaba y comenzaba el prado suave que bordeaba las aguas sobre... No, claro, el reflejo de las constelaciones quiere decir, ¿verdad? Entonces se detuvo justo donde el sendero terminaba. Prado, muchos adjetivos. El prado suave que bordeaba las aguas sobre las que... Es que para evitar en las que las ponemos sobre las que titilaban las constelaciones. Entonces tenemos un lago, entiendo, y de noche el cielo está despejado y hay constelaciones, las estrellas que titilan. Entonces se detuvo, justo donde el sendero terminaba y comenzaba el prado suave. No. El prado que bordeaba las aguas sobre las... Vale. El prado bordea las aguas porque es un lago, una laguna, lo que sea. El prado que bordeaba las aguas sobre las que titilaban las constelaciones. Vale. Yo también me había detenido. Corte A. Yo también me había detenido, empalideciendo ante la idea de haber sido descubierto. Se giró poco a poco, hasta que la silueta de su perfil se recortó sobre el paisaje nocturno del lago. Lo de recortarse no me convence mucho. Lo siento, le oí decir. Yo pondré esto también solamente en una frase. Párrafo. Vamos a pasar aquí. Lo siento, le oí decir. No fue un murmullo sin más. Fue una declaración. Ahora, ¿me había visto acaso? Aquí ponemos, porque así añadimos más matices. Una cosa es la narración, otra es lo que piensa, otra es lo que habla. ¿Me había visto acaso? Ese era el momento en el que las luces se encendían y la puesta en escena se resquebrajaba para dejar lugar a la verdad. La de él, la mía, la nuestra. Si por tu sangre preciosa esto vuelve a ser el rezo este. Pero el viento seguía soplando y la luna comenzaba a asomar bajo un banco de nubes impetuosa. ¿Banco de nubes? Si las constelaciones titilan es porque no está nublado. No, digo, está un poco nublado.
no lo sé. Pero el viento seguía soplando y la luna comenzaba a asomar bajo un banco de nubes, impetuosa, y mi padre caminaba hacia las aguas del lago. Llevaba el destrozado traje entero, cuando comenzó a adentrarse en él. Aquí, vamos a ver. ¿Está destrozado el traje? Lo tenía manchado, ¿no? Pero destrozado. Entero. Llevaba el destrozado traje entero. Claro que lo llevaba. Salió de la casa, no se va. Si quieres decir que se metió vestido, dilo. Claro, es que no. Esto queda raro. Cuando comenzó a adentrarse en él, solo se detuvo para deshacerse de algo que llevaba en su mano y arrojarlo al pasto. Su anillo, pensé. Su anillo, pensé. Jamás se quitaba su anillo. Y a medida que él avanzaba, para sumergirse por completo, comprendí que no le importaba nunca más volver a usarlo. No le importaba nunca más volver a probar, todos sus infinitivos seguidos. Nunca más volver a probar el sabor del vino. Nunca más volver a verme. Nunca. ¿Por qué volverlo marca? No. Esto está bien. Claro. Su anillo, pensé. Jamás se quitaba su anillo. Pero es que entonces esto es raro porque hay un conflicto. ¿Su anillo? Si acaso pregunta. ¿Su anillo? Pero jamás se quitaba su anillo. ¿No? Porque la idea es que nunca se quitaba el anillo. Y entonces cuando tú ves que tu padre se tira el anillo al pasto, al prado, a la hierba. Cuando ves que tira su anillo, dices, ¿su anillo? Pensé, pero jamás se quitaba su anillo. Y a medida que él avanzaba para sumergirse por completo, comprendí que no le importaba, que ya no le importaba. En lo de nunca más volver a usarlo, le importaba nunca más volver a usarlo. Esto suena rarísimo. Y a medida que él avanzaba para sumergirse por completo, comprendí que es que claro, la idea de este párrafo, la que yo entiendo es que dice, y a medida que él avanzaba, comprendí que se estaba despojando de lo que alguna vez significó algo para él. Alguna vez. Yo creo que esta es la idea, ¿no? Que el tipo se va quitando las cosas, aunque solo se quita el anillo. Lo del vino y eso es un poco forzado. Dejando atrás su compromiso, que es el anillo, ¿no? Su compromiso, su vicio y su familia. Uy, perdón. Algo así, a lo mejor. Yo entiendo lo que quiere decir Ángela es esto, ¿no? Que el tipo se estaba despojando de lo que le importaba. Pero lo del nunca más volver a probar el sabor del vino, nunca más volver a verme, nunca. Entiendo, la repetición del nunca lo entiendo, es como un pulso. Nunca. Y esto está bien, pero no funciona aquí por algo que no llego a entender. Pero yo creo que esta es la idea, ¿no? Que el tipo se iba despojando de lo que alguna vez significó algo para él, dejando atrás su compromiso, que es el anillo, el vicio, que es el alcohol, y a su familia, que es el muchacho, Dorian, ¿no? Me quedé inmóvil, traspasado por la sensación de que nos convertíamos en los personajes de una pintura. Espérate, página aquí, por favor. Vale. Este último nunca va en itálica. Mola. Me quedé inmóvil, traspasado por la sensación de que nos convertíamos en los personajes de una pintura, condenados a que el tiempo se perpetuara en 1, 2, 3 segundos. Si el tiempo se perpetúa, no se puede contar en segundos porque es perpetuo, ¿no? Me quedé inmóvil, traspasado por la sensación de que nos convertíamos en los personajes de una pintura. Punto. Condenados a que el tiempo se perpetuara en 1, 2, 3 segundos, hasta que el ruido del chapoteo cesó. ¿Qué chapoteo? ¿Estaba chapoteando? Si tú te metes en un lago para suicidarte, no chapoteas, te hundes y te dejas ahogar, ¿no? Digo, no sé, nunca me he ahogado. Hasta que el ruido del chapoteo cesó y el resplandor de la luna se detuvo sobre el agua.
Está bien, como que el agua se calmó y la luna pues se quedó fija. Dejé de intentar... Otro párrafo nuevo, porque este momento es específico, es un espacio de tiempo específico. Se quedó inmóvil, impactado por la imagen de que su padre se estaba metiendo en el lago. Dejé de intentar comprender dos infinitivos seguidos otra vez. Dejé de intentar comprender lo que sucedía cuando me convencí de que no importaba. Ay, esta frase no. Dejé de intentar comprender lo que sucedía cuando me convencí de que no importaba. ¿Qué quieres decir aquí? No entiendo esta frase. ¿De que no importaba el qué? De que era lo que yo mismo había deseado algunas noches atrás, cuando todavía tenía lágrimas para derramar en vano. Descubrí que no me quedaba una sola. Me pareció que había una justa correspondencia entre su presencia inconstante, su indolencia y la manera en que yo me iba a la cama sin decir una palabra de lo que había visto. El mundo entero parecía confabulado para que ocurriera así. En casa todos dormían. Afuera, los grillos seguían susurrando. Y al cerrar los ojos volví a contemplar el reflejo de los astros en ese lago de aguas inmóviles, en el que vi desaparecer una parte de mí para siempre. O sea que volvió a la casa, se fue. Esta parte no tiene, las ideas no están bien definidas, porque quiere decir que volvió a la casa, a su habitación y se acostó a dormir y lloró. Las lágrimas tampoco acudieron la tarde siguiente. Sí, es que este momento está mal, la idea está mal planteada. Tú eres un niño que sigue a su padre que va borrachísimo, se mete en el bosque, llega a una laguna, a un lago, se mete y se ahoga. Y luego de repente aquí el momento de volver no existe. No hay un que vuelve tras sus pasos y no sé, un movimiento físico de que vuelva a su casa. O ni siquiera vuelve, sino que aparece en su habitación y no sabe cómo porque está impactado, está en shock. A lo mejor, no lo sé. Las lágrimas tampoco acudieron la tarde siguiente. Durante el funeral, a los adultos no parecía importarles, ocupados como estaban en llorar, lamentar, recordar lo que yo no, excepto uno de mis tíos. Se acercó, podríamos partir esto así, excepto uno de mis tíos. Se acercó a mí mientras yo contemplaba el féretro, desde un extremo de la iglesia, aquí coma. Se acercó a mí mientras yo contemplaba el féretro, desde un extremo de la iglesia, oculto entre un tapiz de sombra, porque es una relación de ideas, ¿no? Una secuencia. Contemplaba el féretro, desde un extremo de la iglesia, oculto entre un tapiz de sombras. Esto sí es una conversación, va con rayitas. ¿Quieres verlo una última vez? Me preguntó John V. John V. ¿Quién llama a su tío John V? Pues este niño. Me sorprendió que hubiese dejado a un lado su apretada agenda política para estar ahí, acompañando la última morada de su hermano menor. Ante mi silencio me pasó, porque esto es un pensamiento. Entonces esto es otra acción. Ante mi silencio me pasó un brazo por los hombros y caminamos juntos hacia el altar, donde se hallaba el féretro. Dale, Señor, el descanso eterno. Esto es de nuevo oración. Vale, ya entiendo. La adoración entiendo. La oración, esto se supone que es como un recuerdo del niño y por eso se iban colando las oraciones. Estas oraciones que están en itálica, que no encuentro ninguna, estas se iban colando en la narración porque era el niño que estaba en la iglesia en ese momento recordando y contando lo que había pasado con su padre. Hola. Estamos aquí. No fui capaz de ver el rostro de mi padre. En cambio, me fijé en sus manos pálidas. Bastó el destello de su anillo de plata para encender en llamaradas aquel recuerdo. Volvía. Para añadir ritmo, ¿sabes? Pum, pum. Volvía. Párrafo nuevo. Volvía. Una pauta, un ritmo, una solemnidad. Volvía. Volvía a mi mente ese verano sofocante. Mola. Volvía a mi mente ese verano sofocante. Los días que le precedieron. Cada paso que mis pesadillas me conducía una y otra vez al mismo resultado. Siento que hay palabras de más que lo que hacen es interrumpir un poco la lectura.
Volví a mi mente ese verano sofocante, los días que le precedieron. Cada paso que mis pesadillas me conducía al mismo resultado. Bueno, allí, de nuevo, esto es una cosa y esto es otra cosa, otra idea. Allí, en el anular de la mano izquierda del abuelo, brillaba el anillo. Ese anillo. No, perdón, esto está bien. Esto está bien. Ese anillo, el mismo que llevó papá hasta el día de su muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Supongo que sigue siendo la oración. La noche en que mi abuelo, Oscar V. ¿Pero por qué V? Nos pone el apellido. La noche Oscar V. Oscar va con tilde, por cierto. A no ser que sea un nombre inglés, que no lo sé. La noche en que mi abuelo, Oscar V. era velado. No. Verbos reflexivos, no. La noche en que la noche del velatorio de mi abuelo Oscar V, una lluvia torrencial repiqueteaba contra las calles sobre las calles de la ciudad. Repiquetea sobre las calles de la ciudad, sumiéndola en un rumor hipnótico. El tipo de instante que podría convencerte de que eres uno con el mundo y que donde sea que te encuentres siempre hay un lugar para ti. Lugar para ti. Era un poco raro. Yo pondría un lugar, pero bueno. Párrafo nuevo. Aquí nos pone en situación. La noche en el velatorio del abuelo de Oscar V llueve. Está en la ciudad y nos cuenta que la hipnosis que le produce el ruido de la lluvia. Bueno, yo no era con exactitud alguien que se dejara llevar por lo ilusorio. Al menos ese era el concepto que tenía de mí mismo a mis 18 años. Vale, ya tenemos una edad. Ignoraba que con la tragedia que daba apertura a la nueva década emprendería un viaje para el que no me hallaba preparado. Eso que algunos llaman, a veces con pretensión, a veces con humildad, destino. No va a 2 puntos ahí. Lo de bueno, ¿por qué lo dice? Están en el velatorio de su abuelo. Llueve. Y esto de no se deja llevar por lo ilusorio. ¿Qué ilusorio? ¿Qué hay de ilusorio en todo esto? ¿Te encuentras bien, jovencito?, me preguntó el párroco. Yo creo que después del cierre de interrogación es como un punto. Por lo tanto, esto debería ir en mayúscula, ¿verdad? Yo creo que sí, no estoy seguro. Me preguntó el párroco. Un hombre, coma. No hace falta poner 2 puntos aquí. Me preguntó el párroco, coma. Un hombre regordete de manos rosadas y sonrisa estéril. Sonrisa estéril. Estoy bien, mentí. En eso me había vuelto un experto. Vale, se refiere a mentir, pero suena un poco raro. Debía recordarme cada tanto que solo había acudido allí para cumplir la última voluntad del abuelo, que no sabemos cuál es. La primera media hora la había pasado fumando... La primera media hora la había pasado fumando un cigarro a las puertas de la iglesia. Y la siguiente con una calma y una paciencia inusitada. Claro, es que inusitada. Con una calma y paciencia inusitada, en singular. Había aguardado a que los miembros... Qué palabra más antigua. Había aguardado a que los miembros de la familia llegaran, tarde o temprano, a ocupar las bancas del recinto. Recinto es una iglesia, un poco de respeto. Digo, si es una iglesia, es que no sé si es una iglesia. Está en un velatorio, puede ser en cualquier lugar. Vale, del recinto. Para que así el sacerdote diera inicio... Perdón. Página aquí. Por si hay algo que no quede bien. Ocupar las bancas del recinto. Para que así el sacerdote diera inicio a la noche de vigilia familiar que Oscar V. había dispuesto en su testamento. Oscar con tilde otra vez. Bueno, ya. Uy. Oscar. Oscar V. No era como si me apeteciera ver a mis parientes. Desde la muerte de mi padre no había sido el miembro de la familia más consagrado a honrar el lema de nuestro apellido. Familia usque ad aras. La familia hasta la muerte. Comprendí que yo no era el único cuando, llegadas las 8 de la noche,
El párroco me preguntó si me parecía bien comenzar. Que no eras el único. ¿Por qué? Será lo contrario. Comprendías que eras el único. Comprendí, más que comprendí, me di cuenta de que yo era el único. Llegadas a las 8 de la noche el párroco me preguntó si me parecía bien comenzar. Párrafo nuevo. Me giré para contemplar las bancas vacías, como si aquel acto tuviera, a mí los tuviese no me gusta mucho, tuviera el poder de remediar el patetismo de la cena. Ni uno solo de los aparte de mí, se había presentado para velar los restos mortales del infame abuelo. Infame abuelo, que en paz descanse antes de su funeral. En su lugar, una pomposa comitiva de arreglos florales merodeaba el féretro, como para llenar el espacio en el que mi familia debía encontrarse. Lo más triste de todo era que ni siquiera yo podía juzgarlo. ¿La velación? ¿Se había celebrado la velación? ¿Eso existe? El velatorio. El velatorio se había celebrado a puerta cerrada y fue una auténtica tortura. El sacerdote pareció más empeñado en expiar los pecados de su único feligrés que los del difunto, y me obsequió con el rezo de un rosario que, al ser yo el único participante de aquella Eucaristía, me vi condenado a recitar junto a él. En algún momento tuve que recordar al religioso que el nombre del fallecido era Oscar, no Omar. Lo llamaba Omar. La velación, Omar, vale. ¿Qué puedo decir? Según yo veía la situación, ni el Papa habría podido convencer a San Pedro, ¿va con mayúscula? No lo sé. A San Pedro de que abriese las puertas del paraíso al difunto. Hacia el final de los rezos, el sacerdote me había recomendado despedirme del abuelo, o de lo que quedaba de él. Y yo, impulsado por la urgencia de confrontar la situación, en lugar de huir de ella, como lo había hecho hace años, abandoné mi asiento para acercarme al féretro, envuelto por el hálito de las rosas y los lirios que circundaban el altar. Fue entonces cuando me fijé en el anillo que lucía en una de sus manos entrelazadas, y de repente el hechizo de las flores que nos rodeaban no logró. Ya dicho que circundaba, no más rodeos. Y de repente el hechizo de las flores no logró encubrir la proximidad de la muerte. Encubrir, feo. Ocultar, esconder, encubrir. Reviví la inquietud sombría que la joya había despertado en mí hace años, cuando la vi por última vez en el entierro de papá. No me cabía duda de que era la misma. No. ¿Acaso se la había quedado a mi abuelo? Se la había quedado. Qué feo. Utilizamos palabras como circundaban, hálito, ¿qué más? Palabras así más cultas, por decirlo de una forma. Se la había quedado. Quedarse es un poco, no sé. Si me disculpas, debo ir por el sacristán. Se excusó el sacerdote. Quédate aquí. Puede que tu familia llegue en el momento menos esperado. Añadió dándome una palmadita en el hombro. Todo un hombre de fe. Está bien, comedia. Tu familia va a venir y tú sí. A la tarde. Todo un hombre de fe. Pensé mientras la veía marcharse. Pasaron largos minutos en los que consideré largarme, mas no fui capaz de hacerlo. Es este tipo de forma de escribir. Si escribes con este pozo, no puedes decir se la había quedado a mi abuelo. Te la has quedado, abuelo, te la has quedado tú. Tienes que buscar otro verbo. Algo en la lejana pérdida, algo, coma. En la lejana pérdida de mi padre, en la culpa que me carcomía al recordar la frialdad con que había asumido mi orfandad hace años, me había instado a acudir y, me perdí. Algo, en la lejana pérdida de mi padre, en la culpa que me carcomía al recordar la frialdad con que había asumido mi orfandad hace años, me había instado a acudir y ahora a permanecer allí. Me quedaría al menos hasta que se presentara alguien más para relevarme. Relevarme es una palabra fea porque es más cercano al campo profesional que decir me releva un familiar para ocupar mi puesto.
mi lugar. Incluso esto, ocupar mi lugar, tiene un sentido filosófico. Como que el hijo apenado y tal, pero que tampoco le importa mucho su familia, pues que venga alguien más para que sea él el hijo abandonado que perdió a su padre y que pasa de la familia. Digo, página por aquí, que me queda atrás. Había un único problema, una iglesia gótica, vacía y silenciosa, coma, que son descripciones de la iglesia. Una iglesia gótica, vacía y silenciosa, no era precisamente el sitio más estimulante. ¿Estimulante para qué? El lugar sacro y sus aromas, el de la cera de las veladoras, el de las flores, el de la madera vieja de los asientos o el de los enormes óleos que custodiaban el recinto, representando las escenas bíblicas. Jesús, María y José, esto es larguísimo. Vamos a ver. El lugar sacro y sus aromas, el de la cera de las veladoras, el de las flores, el de la madera vieja de los asientos o el de los enormes óleos que custodiaban el recinto, representando las escenas bíblicas más trágicas, me sumían en un estado de desasosiego que para la más fea, propio del niño que descubre la infalibilidad de la muerte al sostener el cuerpo de un animal en sus manos. Jesús, María y José. ¡Qué pedazo de frase! Esto es un libro por sí solo. Muy largo, muy complejo, muy sin necesidad. Ay, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere decir aquí? ¿Que la iglesia te produce desasosiego? Todo esto para decirme eso es demasiado. Así pues, asediado por la naturaleza mística del lugar, abandoné mi sitio y me dirigí a la puerta de roble ornamentado por la que el párroco había desaparecido. No hace falta saber que el párroco se fue por ahí. No es importante. Así pues, asediado por la naturaleza mística del lugar, abandoné mi sitio por la puerta. Hay que reducir el texto aquí. Abandoné mi sitio. Abandoné por la puerta de roble ornamentado. Ya está. Se fue. Está por culo. Estaba dispuesto a que me practicara un exorcismo si eso significaba contar con algo de compañía. Sin embargo, no encontré al hombre. Al hombre. En vez de eso, di con la sacristía y con una amiga inesperada, una botella de vino. Él también es alcohólico. Mola. Sí, o sea, mola. Quiero decir, para el personaje, porque el padre es alcohólico, el hijo heredó su alcoholismo. Sin pensarlo 2 veces, la llevé conmigo a la vigilia. Así que de nuevo somos solo tú y yo. Suspiré al retornar al féretro, mi voz resonando en medio de las sombras que tapizaban el amplio. Es que aquí dejé de copiar el texto. Vale, aquí me chocó el hombre, porque fue a buscar al párroco o al sacerdote. Entonces, sin embargo, no encontré al hombre. El hombre es un término, está más relacionado con la naturaleza del ser humano, más que con su profesión. En este caso, cuando dices que va a buscar un sacerdote y que no encuentras al hombre, está buscando al hombre, no al sacerdote. ¿Entiendes? La naturaleza del hombre. Entonces, más que hombre, sacerdote. Porque hombre tiene le añade una profundidad más animal, no sé si me explico. Bueno, la dejo aquí. Por cierto, el archivo de Amazon es enorme. El libro tiene 1371 páginas en ebook y te permite leer el capítulo 1 completo y parte del 2. Me parece, por cierto, aquí tiene cosas muy chulas porque ha añadido imágenes con notas de papel y tal. Esto mola bastante. Yo solo tengo un problema con el libro de Ángela, que es el siguiente. El precio. Estamos hablando de 14 euros un ebook. Me parece una barbaridad. Muy, muy caro para un ebook, para un libro electrónico. 14 euros pagaría por el libro en papel. Pero un ebook me parece bárbaro. En fin, lo dejo por aquí. Si quieren más de esto, suscríbanse, denle a like. Si están escribiendo algo y quieren que les eche un vistazo, me pueden enviar su texto a mi correo, que lo pondré en el vídeo. Y
Nos vemos pronto. Suscríbanse, like, compartan, comenten y todas esas cosas. Chao.